Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Darte cuenta de lo que vas a hacer hoy durante el día. Cada minuto, cada instante, manteniendo la atención constante con el propósito de que tengas buenas relaciones, mantengas buenas relaciones con los demás. Cuando yo hablo de los demás, me refiero es a las relaciones interpersonales con los seres humanos, con la naturaleza, con Dios, con los animales, con las plantas. Relaciones en todos los sentidos. Buenas relaciones con los demás. Cuando yo hablo de salud integral, salud mental. No confuso, sino despierto, amplio de mente, sano mentalmente, alejado de la esquizofrenia, de la locura, de la psicosis, de la paranoia, de tantas cosas mentales que hay. De la parte física, del buen funcionamiento de tu organismo. En todo, tu organismo es un sistema funcional conectado con el universo, con toda la naturaleza. Todo está conectado. Entonces tú cuando te desconectas te enfermas físicamente. Vea que la respiración, tú respiras y si dejas de respirar te desconectas. ¿Y dónde está el aire? Está en el universo. Si tú dejas de respirar te desconectas inmediatamente. Pero no te puedes desconectar o no puedes dejar de respirar porque eso está en el cerebro interno, el cerebro espiritual. En cambio, tú desconectas otras cosas, por ejemplo la comida, porque ya no funcionas con el cerebro racional, sino que el cerebro, ya no funcionas en la comida con el cerebro interno, sino con el cerebro racional. Te cambias, ¿sí ve? Entonces ya no comes por necesidad, sino comes por sociabilidad, socializar. Entonces comes porque el otro come, por impulso. Compras por impulso. Te mueves por impulso, por el cerebro racional. Como ves a los otros, entonces tú repites lo mismo, pero te preguntas internamente si eso es lo que necesitas. Salud física, salud mental, salud emocional. Andas perturbado, corriendo por aquí y por allá, perturbado por tantas cosas y una cosa es necesaria. ¿Ve? Solo una. Esa es salud física, mental, espiritual, emocional. Y eso tú lo puedes hacer si te conectas, si tú haces parte del ente. ¿De qué se preocupa un hijo si su padre es rico? Como el cuento del niño que iba por las montañas rocosas en el tren con su familia y el tren, como había nieve, empezó a pegarse. Y ya como a echar para atrás y peligroso un accidente. Y la gente, unos empezaron a leer el periódico, otros empezaron a orar, otros empezaron a conversar como para distraerse. Y un niño en el pasillo del tren siguió jugando. Y pasa una señora y le dice, niño, ¿y acaso no te preocupa que estamos a punto de zozobrar, estamos en peligro? Y dice el niño, no, porque el maquinista, el conductor es mi papá. Esa expresión es la que tenemos que tener nosotros la plena seguridad de que si estamos en este momento aquí, de que si nacimos y seguimos conectados a la naturaleza, al universo, entonces ¿qué nos puede faltar? Pero andamos preocupados por muchas cosas, pensando que si almacenamos, si acaparamos, si no vivimos con lo necesario nos va a faltar, porque eso nos enseña la política, la religión, la economía, la ciencia de la escasez y la abundancia. Vas a tener escasez, por lo tanto tienes que bregar para estar siempre en la abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Pues es consumir y producir la máquina.
para que tú te vuelvas una máquina y no disfrutes este paso por este mundo, por esta vida. Naciste. ¿Qué hiciste para nacer? Solamente te dispusiste. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando mueras? Te dispusiste, tomaste una disposición. Ahora, ¿qué vas a hacer en el medio de que naciste y moriste? Disponible, disposición, tranquilidad, buenas relaciones, buena salud y andar con lo necesario nada más. ¿Es eso difícil vivir la vida así? Difícil la que tú te pones. Angustia, trabajo, esfuerzo, ahorrar, acaparar, ganarle al otro, envidiarle. Eso sí es esfuerzo. Porque yo digo que lo más esfuerzo es estar uno planeando cómo hacerle trampa al otro. Cómo tumbar al otro, cómo llevarle ventaja al otro. Eso es más difícil que vivir serenamente la vida, tranquila, en paz. Pero eso solamente se logra con una vida espiritual. Y esa vida espiritual no se logra con la religión, ni con ninguna doctrina. Y lo voy a probar. Tiene que ser con la vida espiritual. La vida espiritual es el aire, empezando por ahí nomás. Cuando tú respiras, la respiración que es inspirar y expirar, inspirar y expirar. ¿Tú habías pensado que esa es tu vida? Y que si no hubiese aire, tú no vivirías. Porque ese es el problema cuando van a otros lugares de partículas del universo. La Luna, Marte, todo eso. Porque no han encontrado algo parecido a cómo se acomodó aquí la vida. Porque fue que aquí hubo un momento de equilibrio y ese equilibrio fue lo que produjo la vida. Y cuando tú te desequilibras, pues viene la muerte. La vida es equilibrio. Y tú no tienes que hacer nada para eso. Para vivir no tienes que hacer nada. Para morir, para estar mal, sí tienes que hacer mucho. Entonces tú por eso corres por allí, corres para allá para estar mal. No para estar bien, porque para estar bien es lo único que se necesita es estar sereno, disponible, enseñable, tranquilo, viviendo la vida de manera natural. Si tú lo haces, no vas a tener ningún problema y trabaja menos. Por eso en el texto dice que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y tú te cansarías en vano, porque todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Bueno, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo vas a entender esto? Cuando tú descubras que el Espíritu es lo que lo llena todo. El aire, neuma, ruaj. Entonces tú te acuestas y tomas una disposición y sigues respirando. Solamente tomar conciencia de tu respiración. Tomes conciencia, como dice el autor que leí, 10 segundos. Porque como no eres más, no eres capaz de más, te desesperas poniendo atención a lo que haces. Pero si no te desesperas pasando 2, 3 horas haciendo cosas superfluas. Pero esto que es vida, la respiración. Ser consciente de que estás respirando. Estás respirando, estás entrando aire, estás sacando aire, estás entrando aire, estás sacando aire. Si tú te meten en un cuarto y no te dejan respirar o te ponen una bolsa en la cabeza y no te dejan respirar, tú te desesperas. Como cuando se desespera un niño cuando lo están corriendo del peligro, ¿no? Y por eso es que tú te desesperas. Por dinero, por fama, por éxito, porque hoy te va a faltar, porque crees que ese es el aire. Tú crees que vives por eso.
Tú crees que vives por el materialismo. A ver, ¿qué vas a hacer hoy? Angústiate, desespérate, porque si no, no puedes lograr hoy tu meta. Pero no piensas que no, tú no vives por eso, tú vives por la respiración. Tú tienes vida porque respiras, el neuma, el aire. Si no respiraras, no tendrías vida. Es de meditar. Es solamente de contemplar. Contempla la respiración. Y a ti te parece una tontería eso. Cualquiera te parece estúpido que uno piense en la respiración. Porque tú crees que lo que te da vida es el dinero. Trabajar desesperadamente. Ir a comprar todo, porque todo lo que tú ganas vas y lo compras, vas y lo inviertes en cosas superfluas, injuiciosas. Por eso tienes storage. Por eso tienes la casa llena de cosas. Y por eso luego vas a la astrología y a la astronomía y a la religión y a la Biblia y a la fe y a la ciencia para que te ayuden externamente, para que te ayuden a salir del caos, cuando eso mismo te ha metido al caos. Es solamente de pensar un poquito, de reflexionar y decir, ¿por qué estoy aquí? Nací. ¿Qué hice yo para nacer? Nada. ¿Qué vas a hacer tú después de la muerte? Nada. ¿Qué debes hacer tú aquí en este momento? Nada. Nada, nada, nada. No tienes que hacer nada. Porque la vida ya está preparada. Ahora, tienes que hacer mucho si entras en el círculo del mundo, del sistema político, del sistema económico, del sistema social, del sistema religioso, del sistema científico. Si tú entras en ese sistema, tienes que hacer mucho, porque todo lo tienes que hacer tú. No es que es un montaje que hicieron los seres humanos. Montaron eso y ahora tienes que trabajar. Eso es como si a ti te pusieran alas. Tú naciste sin alas. Pero alguien te pone un aparato aquí y te pone a que muevas las alas. Pues debe estar preocupado de mover las alas, debe estar preocupado de arreglar las alas, de llevarlas al mecánico del que te arregle las alas. Debes cuidarlas, debes estarlas moviendo. Entras en un sistema artificial. Te pusieron unas alas y tú tienes que estar funcionando con esas alas. Y crees tú que con eso vas a tener libertad. Cuando tú no naciste para eso. Para cargar cosas, una maleta ahí. Un morral que no te pertenece. Cargues con tu vida. Normal. Por eso dice Jesús dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados de llevar cosas artificiales en la vida, en el sistema en que tú te metiste, cansados y agobiados, que yo te haré descansar, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. La vida en sí es fácil, pero si tú te entras en el sistema político, de organización, como se organizó el mundo, pues claro, tienes que pagar agua, gases, todo lo de los servicios públicos, agua, gas, aseguranzas, derecho por esto, derecho por aquello, tienen que pagar taxes porque tú estás metido ahí en ese sistema. Y tú desesperado y desesperada, buscando cómo responderle al sistema. Y tú te olvidas de lo natural. Te olvidas de tus buenas relaciones, te olvidas de tu cuerpo, te olvidas de que tienes abundancia, de que una sola uña cuánto no te vale para restaurarla si te daña. Aquí este dedito. Nadie lo puede reconstruir exactamente como era. Y tú prefieres perder el dedo con tal de ganar dinero o de ganar cosas, porque tú pierdes la salud. Pierdes la estabilidad, pierdes con tal de ganar. Para cuando te mueras, tener
Porque si tú te llega el momento de la muerte y no tienes, te desesperas. ¿Para qué? Dice la Biblia. Necio. ¿Para quién será todo lo que almacenaste, robaste, quitaste? Entonces, tengo buen material para darte en esta mañana, pero me gustaría ir por lo del neuma, porque por ahí me fui, por lo del espíritu. A ver si te ayudo, a ver si tú encuentras una salida, si te beneficia. Entonces voy a darle la vuelta a la cámara, pero todavía sigo con el tema de la astronomía, de la astrología, de la religión, de la Biblia, de la ciencia y la base de la espiritualidad. Voy a pasar el tema. Sigo en esto porque para mí la base es la espiritualidad. Aquí en la parte de abajo, lo espiritual, el neuma, lo que le decía la respiración. Y lo de arriba es todo lo del mundo. Cuando hablamos de astronomía, no creas que solamente estamos hablando de los satélites que suben al espacio o el descubrimiento del espacio. Es que toda la economía funciona y toda la mentalidad funciona con esto, con astronomía. Todo, 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 todo. Precisamente estamos hablando ahorita, los dos, y tú me estás escuchando por la tecnología astronómica, de los satélites que hacen que estemos hablando. O sea, por cómo funciona el espacio. La astrología tiene que ver con todo. Porque aunque tú no te leas la mano y aunque tú no te hagas la carta astral ni leas el horóscopo, de todas maneras, en la posición donde amaneció hoy la luna, te afecta a ti, emocional, física, en todo, así como afecta a la naturaleza. Porque por eso hay estaciones: invierno, primavera, otoño, el verano, el invierno. En el orden es, en este momento aquí estamos en verano, luego llega el otoño, luego llega el invierno, luego la primavera, luego el verano, así, en el orden. Entonces sí te afecta. Tú dices que la astrología no te afecta, claro que te afecta. La religión, claro que te afecta. Porque quieras o no, estás metido en una religión. No, yo no tengo religión. Pues precisamente cuando tú dices no tengo religión, ya estás metido ahí. La Biblia para nosotros, pero para los musulmanes está el Corán, para los hebreos está la Torá, para los budistas está una cantidad de libros escritos que siguen. La ciencia, todo está metido dentro de la ciencia, todo, en un método científico. Y esto todavía es peor. Si a ti te dan una medicina que es un remedio o algo natural de las plantas, tú no aceptas eso porque no es científico. Porque ya se te metió la mente de lo científico. Y la fe, claro que la fe es terrible. Porque la fe es una creencia que crea una realidad. Y recuerda que todos pueden tener fe. Porque dice, la fe, ¿tienes fe? Oh, claro. ¿Crees? Claro que sí. Pero recuerda que el demonio también cree y tiembla. Los demonios también creen y tiemblan. Luego, el hecho de que tú tengas fe no significa que eres espiritual. Porque los demonios no son, o sea, son seres espirituales, pero de maldad. Y entonces, esa fe es una fe que no te ayuda. Entonces, hay fe, creencias que te ayudan y otras que no. En cambio, en lo de la espiritualidad siempre te va a ayudar. Porque, como siempre pongo el ejemplo, la espiritualidad es como el aire. Que tú respiras. Aspiras, sueltas. Inspiras, expiras. Inspiras y expiras. Suelta, recibe y suelta, recibe y suelta, recibe y suelta. Muy bien. Ayer les hablaba de lo del ruah, del viento precisamente. Que en Juan el viento es el que sopla. En el Génesis 2.7, Dios el que sopla. Y en Juan 20, Jesucristo es el que sopla. Y entonces lo que digo yo, ¿cuál es el espíritu ahí? ¿El que sopla? No. Porque el que sopla, vea que son diferentes. El que recibe,
El soplido tampoco, porque fue hecho de carne, dice que fue hecho de polvo. Entonces, el soplo es el espíritu. El soplo es el espíritu. El ser viviente, el que te hace ser viviente es lo que es espíritu. Lo que te haga ser viviente es lo que es espíritu. No sé si me voy a entender. Lo que te hace ser viviente es lo que es espíritu, pero tú confundes el espíritu. Voy a orar para recibir el espíritu. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Si tú solamente con la respiración de que a ti te soplaron, ¿quién te sopló? Pues aquí dice que Jesucristo sopló. En el otro dice que el viento sopló. Y en el otro dice que Dios sopló. Pues, ¿qué interesa quién te sopló? No sabemos quién nos sopló, no sabemos. Pero en todo caso, sabemos que tenemos un soplo porque estás vivo. Porque eres un ser viviente. Porque sacas y entras el aire. El día que tú dejes de sacar el aire y entrar, sacar y entrar, ya no eres ser viviente. ¿Ve que el soplido, el espíritu es soplo? Entonces, si tú estás respirando bien, diafragmáticamente, correctamente, estás oxigenando todo tu cuerpo correctamente, vas a tener buenas relaciones, porque se te va a ir la neurosis para lejos. Vas a tener buena salud, porque tu organismo va a funcionar bien. Y vas a saber que no eres escaso, que tienes abundancia. Vas a ser autosuficiente. Y yo siempre digo, mire, la comida, el dormir, el tomar agua, el respirar y el ejercicio es algo natural en ti, es algo propio de ti. Dormir, alimentarte, tomar agua, respirar y hacer ejercicio. Son 5 cosas que a ti no te debe costar absolutamente nada. Pero el sueño te cobran por dormir, recuerda. Si vas a un lugar, te cobran el motel. Y si estás en la casa, te están cobrando luz, agua, aseguranza. Te están cobrando el techo, te están cobrando el sitio, el lugar donde pisas. O sea que te están cobrando la dormida. Te están cobrando la comida. Porque como tú dejaste de producir tu propia comida, tu propio alimento, entonces tienes que comprarla. Y cada vez más cara, con taxes agregados. Te están cobrando la comida. Te están cobrando el agua. Te cobran el agua que tú gastas en la casa que necesitas. Pero te cobran el agua en el supermercado cuando te la venden. O sea que ahí estás comprando el agua. Y ahora te falta es que te cobren el oxígeno que respiras. Porque si ya te cobraron el sueño, si ya el sistema, en el diabólico en el que estamos, si ya te cobraron si ya te cobraron el sueño, si ya te están cobrando la comida, si ya te están cobrando el agua, significa que dentro de poquito alguien se va a negociar con el aire, porque es lo mismo. Eso hace parte de la vida, natural. Y el ejercicio ya te lo están cobrando, porque tienes que ir al gym, tienes que comprar más que ir al ejercicio. Antes el ser humano simplemente se ejercitaba en su trabajo normal, pero como eso cambió, entonces te volviste estacionario, sedentario, y tienes que salir de tu oficina para ir a hacer ejercicio, te lo cobran. O sea, de las 5 cosas te están cobrando 4. En este momento no te están cobrando el aire, pero casi estoy seguro que dentro de poquito te lo van a cobrar. El aire te lo van a cobrar. A no ser si alguien me dice si ya no lo están cobrando y me haga ver por otro lado. Entonces, el aire, el espíritu es darte cuenta tú de tu propia realidad. Despertar, despierta tú que duermes. Voy a seguir con lo del soplo, porque ayer quedé aquí. Entonces, en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Ve? El soplo. Y aquí cuando dice espíritu, pues se refiere al soplo. Mire, espíritu es el soplo.
¿Sí ves? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Porque es que en la Biblia, sobre todo en las narraciones o en los libros sapienciales, que está Job, que está Sabiduría, que está el libro de los Salmos, está Proverbios, todo versículo lo hacen en dos formas. Dice, tengo frío, frío tengo. Me voy a correr me voy. O sea, repiten dos veces la misma idea. En este momento yo estoy hablando. Y el siguiente párrafo dice, estoy hablando en este momento. Por eso uno cuando lee los salmos, recuerda que ve dos, la repetición. Entonces dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Esa misma idea quiere decir, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea que el entender significa hombre y espíritu significa soplo. ¿Ve? El hombre es el único que entiende. Pero por ahí Dios critica a veces, dice que no eres capaz de entender. ¿Ve? Entonces aquí está, espíritu, hombre, soplo, entienda. Otra traducción del mismo Job 32 en otra Biblia dice, sin embargo, hay un espíritu entre las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Ve que la inteligencia no es cerebro racional, la inteligencia es cerebro interno. Por eso las plantas y los animales son inteligentes. Tú eres sabio, sabes, pero como todo no se puede saber, entonces ignoras también muchas cosas. Eres más lo que ignoras que lo que sabes. Y te mueres sabiendo menos de lo que deberías saber. Porque hay más sabiduría que lo que tú seas capaz de saber. En cambio, la inteligencia viene del entendimiento. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa luz es el entendimiento. Porque dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es una luz que despierta en uno. El aliento es lo que llamamos espíritu. El soplo es lo que llamamos espíritu. Y aquí siguen otros textos. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. Vea. Somos por el Espíritu hecho. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. Espíritu va con hecho. Y aliento va con vida. Espíritu es lo mismo que aliento. Y hecho es lo mismo que vida. Y en Job, en otra traducción dice, Espíritu de Dios me ha creado. Me ha creado. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. Recuerda que es la repetición. Hasta aquí termina la idea. El Espíritu de Dios me ha creado. Ahí termina la idea. Vuelve a repetirla. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. O sea, espíritu y creado, aliento y vida. Por eso que sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. Estoy metiéndome en el espíritu porque después te voy a llevar a lo que no es espíritu. Pero tú crees que sí es espíritu. Te voy a llevar a eso, porque quiero que te afirmes en lo que es espíritu. Y cuando yo te diga, esto no es espíritu, tú vas ya a caer en la cuenta. Porque ahorita tú confundes lo que es espíritu. Y si yo te dijera, esto no es espíritu, tú dirías, estás equivocado, no aceptarías. Porque las creencias te hicieron crear una realidad en la cual tú ya no te puedes salir. Ya es imposible que te salgas, te mueres y no eres capaz. A no ser que despiertes, a no ser que te levantes y digas, sí, ya tomé conciencia. La verdadera vida es el espíritu. Por lo tanto, el resto es un sistema que me lo han puesto, un caparazón. Y yo tengo que zafarme de ese caparazón. Y no voy a dar la vida por un sistema artificial cuando yo debo disfrutar la vida en el sistema natural de la naturaleza, como las plantas, como los animales. Es un tiempo que vas a estar aquí, no vas a estar mucho tiempo, es poquito, pero eso lo debes hacer correctamente, disfrutarlo. En el Salmo 33:6 dice, por la palabra, soplo, cuando digamos palabra, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y se habitó entre nosotros. En el principio era el verbo, la palabra era el verbo, Juan 1:1. Pues sucede que esa palabra es soplo. Es lo mismo cuando Dios sopló.
O sea que la palabra de Dios es vida. Pero tú crees que es religión y cantas, la palabra de Dios es vida. Y crees que diciendo la palabra de Dios es vida y yendo a comprar las toxinas en los supermercados y a trabajar desesperadamente y a acaparar y almacenar en tu casa, tú crees que esa es palabra de vida. Porque una cosa es la que deberías saber y otra cosa es la que tú haces. Entonces, por la palabra, el soplo del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Vida. ¿Sí? Cuando se dice aliento, soplo, palabra, eso es lo que se llama espíritu. Espíritu. Y por eso confundimos a Dios con una persona. Pero es que el soplo está ahí. El soplo es cuando tú respiras y cuando tú haces en la respiración los dos pasos, inspirar y expirar, inspirar y expirar, ese es el soplo de vida. El Señor tan solo habló, o sea, sopló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Mire que es la misma frase, la misma idea. Arriba, Salmo 33:6. Por la palabra sopló, por la palabra, o sea, soplo del Señor fueron hechos los cielos. Ahí termina la idea. Y todo su ejército, o sea, los cielos, por el aliento de su boca. O sea que es la misma repetición. Y debajo dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Esa es la primera idea. Vuelve a repetirse la idea. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. O sea que somos aliento divino. El universo es aliento divino. El universo. Pero tú no tienes que hacer nada. Porque ya tus mismos pulmones, tu corazón, tu organismo, está hecho para tener ese aliento divino constantemente. Por eso tú no puedes dejar de respirar. Y por eso tú puedes pecar contra todo. Porque si pecas comiendo más, pues el cuerpo se te aguanta. Así te vuelvas obeso, pero se te aguanta. El corazón te resiste comiendo chicharrón, marrano, cerdo, picnic, comiendo salchicha, el corazón te aguanta. O sea que el pecado contra el cuerpo, tú lo aguantas. Si tú te expones en el frío, te expones en el calor o te expones haciendo trabajos fuertes, el cuerpo te aguanta. Es un pecado, pero te aguanta. ¿Sí? Entonces, pero contra el espíritu sí no puedes. Cualquier pecado contra el soplo no lo puedes porque dejas de soplar y te mueres. Cualquier pecado contra el espíritu no tiene perdón. No tiene perdón. Deja 5 segundos de respirar a ver si tiene perdón. No te perdona. Te mueres. Ese es soplo, aliento. Eso es lo que significa. Hay que saber interpretar la Biblia. Pero los religiosos la interpretan de otra manera y se enojan porque hay alguien que le dice la verdad. El soplo, el espíritu, recuerda, todo pecado contra el espíritu no tiene perdón, no se te perdona. Dice, hoy no voy a respirar, pero hoy sí te puedes comer una salchicha con un marrano, carne asada y todo, porque el cuerpo te resiste. Ese pecado es perdonado, se te perdona. Aunque al final pues tiene su recompensa. Muy bien, voy a continuar. En Juan 14:26 ya no se habla del Espíritu, sino que se le agrega la palabra Santo. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, y aquí es donde ya perdemos. Con esta expresión ya se nos fue esto, el aliento, el soplo, fuimos creados, reciben el Espíritu Santo, dice Jesús, el viento sopló y nacimos del Espíritu, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todo hasta aquí va bien, hasta aquí va bien, hasta aquí va bien, cuando entró esta parte. Y ya puede ser la traducción, porque no puede cambiar, pero ya cuando le metieron Espíritu Santo, ya formaron una persona. Ya no es tu respiración, ya no es tu aliento de vida. A alguien le convino crear una personalidad
en Dios. Y lo que era innato en ti, natural en ti, el fluir en ti, ya se te volvió alguien. Y ese alguien te mató. Entonces ya aquí vea, ya dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Recuerden, para los que no lo saben, que el Evangelio de Juan es un evangelio gnóstico. O sea, tiene todas las funcionalidades, porque recuerde que Juan escribió el libro, fue contra esa tendencia gnóstica que había. Por eso apareció el Evangelio de Juan. Pero en contra del gnosticismo. No es que el gnosticismo sea malo, sino que el libro está apareciendo en contra del cristianismo. Entonces están mostrando un gnosticismo errado. Un gnosticismo que no es, porque gnóstico es nous, conocimiento, nous. O sea, nous, lo que yo te estoy enseñando, nous, lo que yo te estoy enseñando es nous. O sea, ¿qué es el espíritu? Es el soplo divino que hay en ti. Salir, sacar, salir, sacar, salir, sacar. Y eso es lo que te produce vida. Pero ya, viene algo de alguien que quiso tumbar el gnosticismo con sus propias herramientas. Dijo, no, un momentico. Eso de que tú digas, respirar, expirar, respirar y expirar, no. Ese no es. Es que hay alguien fuera de ti que te viene a enseñar, que te recortará y te guiará. O sea que hay un sistema que ya te están montando. Ya te están montando dentro de ti. En Hechos, dice el pasaje, que el día de Pentecostés, todos fueron llenos, ya no dice del soplo, sino del Espíritu Santo. Y cuando se habla de Espíritu Santo, la gente ya se le olvida que es el soplo. O sea, que lo que dice el texto es, todos fueron recuperando, despertando, se dieron cuenta, porque todos estaban unánime juntos, cayeron en la cuenta, estaban allí en la contemplación, en la meditación, y fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, se acordaron del soplo, tuvieron uso de razón, tuvieron la conciencia, el despertar, la espiritualidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. El soplo les daba habilidad de expresarse. Eso es. Pero nosotros creemos que es un acontecimiento. Entonces por eso se ora, llegue Espíritu Santo, llegue el Espíritu Santo. Y tú esperas que llegue de afuera, cuando es simplemente lo que está en ti, es el despertar tuyo. Es lo de tuyo. Es lo que está dentro de ti, lo que te hace mover. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, el soplo, venga sobre vosotros. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Si venimos en la misma idea del soplo, es cuando tú tomas conciencia. El nous, el despertar. Cuando tú despiertas. Pero cuando le meten Espíritu Santo y lo toman como una personalidad de Dios, entonces ya tú no crees que Dios está en ti, sino que Dios está fuera de ti. Y por eso recuerdan cuando Jesucristo le dicen, muéstranos al Padre. Y Él dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Jesús estaba en carne, estaba en persona. Y después dijo, todo lo que hiciste por uno de ellos a mí me lo hiciste. Y luego a Pablo dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y él dice, ¿y quién eres tú a quien que yo persigo? Dice, yo soy al que tú persigues. Y a quien Pablo persiguiera a un grupo de seres humanos. Pero se nos olvida y lo ponemos al Espíritu Santo como algo externo, como una persona diferente a nosotros. Y gracias a Dios, por eso te dije que te iba a explicar lo del Espíritu. Y cuando llegues aquí para que entiendas. Ahora, si no lo entiendes y tu mente rechaza, es porque tienes una creencia errada que no te deja despertar. Mire, en Marcos 1:8 se habla, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Por qué no se dice con Espíritu? ¿Por qué se dejó de hablar el nous? Porque en Marcos, recuerda que el Evangelio de Marcos
se escribió con el propósito de que tres religiones se unieran: la religión egipcia, la religión griega y la religión babilónica. El emperador mandó que se reunieran esas tres religiones en una sola. Entonces por eso crearon un solo, un híbrido. Hicieron y agarraron de allí, agarraron de allá, agarraron de aquel lado, y por eso no sabemos la esencia. Pero ya veníamos hablando del espíritu, 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 como como respiración, y ahora empezamos como alguien ajeno, como una persona ajena. Pero si ya tenemos la mente, que es el espíritu, espíritu, cuando dice, yo a la verdad os bautizo con agua, algo externo, pero él los bautizará con Espíritu Santo, significa que vamos a despertar. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este concebir del Espíritu Santo no significa que alguien vino e hizo una relación sexual con María, sino que es un decir. Y esto está copiado exactamente de Horus, el dios o el personaje de Egipto. Él también nació de alguien que, de una mujer que estaba desposada con un hombre y que antes que se juntasen concibió un hijo. Ahora, en el cuento de Horus, en esa traducción antigua, lo que dice es que María, o sea, la mujer, la persona que fue anunciada, ella dice, ¿y cómo puede ser eso si tengo marido? Si yo tengo esposo, si soy casada. Entonces aquí los cristianos o quienes les interesaba crear esto, entonces lo cambiaron. Cambiaron para ponerlo más, según entre comillas, más santo, más puro, porque estaba un interés de que naciera Jesús o ese personaje naciera de una virgen, porque ya estaba anunciado de un concepto de los judíos, pero ese también lo habían copiado de Egipto y también lo habían copiado de Babilonia, y esos tenían una mezcla. Pero si ya venimos diciendo que es espíritu, entonces cuando dice que María concibió por el Espíritu Santo, es que ella tomó en cuenta de que la vida, el nous, la respiración, era lo más importante. O sea, ella cayó en la cuenta. En Lucas 1:5 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ese pasaje también significa que el personaje va a ser nous, o sea que va a ser neuma. Para entender, va a darse cuenta. Y en el Juan, cuando está hablando Jesús con los discípulos, dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Mire que todo esto es palabras, lectura, porque la Biblia, recuerden que la Biblia son palabras. De eso sí quiero que entiendas que en la Biblia fueron escritos narraciones, fueron escritas de historias, que los hechos no tienen que ser con la realidad. Lo que se narra ahí no tiene que ser que existió exactamente. Cuando hay un sitio que se compagina es porque el autor, pues lo mismo, creó ese sitio porque ya estaba ahí, narró algo que dentro del sitio, pero no es que hayan sucedido los hechos tal como son, o como uno lo narra ahí, que sí, que físicamente pasaron esto. No. Porque si eso fuese así, entonces estos acontecimientos no estarían en Babilonia y en Egipto miles de años antes. 3000 años antes de nacer Jesús, ya estaba la narración de el que nació de la Virgen. 3000 años antes de nacer Jesús ya estaba la misma narración. Entonces había que acomodarlo en la época en que se narra lo de Jesús, para que la gente creyera. Esto es más de entendimiento, de inteligencia. Muy bien. Ya se me está acabando el tiempo. En Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si ya sabemos lo que es espíritu, que es la respiración, es decir, despiertos, inteligentes, entendibles, ya ellos, Espíritu Santo es la inteligencia, es el despertar. Por eso dice que el Espíritu te guiará, te enseñará, te recordará, porque tú cuando tomas conciencia, pues te das cuenta de lo que estaba viviendo. Dice, ya me cayó el 20. Eso es Espíritu Santo, cuando te cae el 20. Y el 20 siempre estuvo ahí. Pero tú crees que te cayó de arriba. No, el 20 estaba ahí. Lo que tú no tenía era conciencia. No estabas despierto, no eras espiritual para entender la realidad. Y ahí siguen otros textos. Estaba emocionado anoche o estos días porque preparé esto y me di cuenta que he preparado mucho material. Y entonces me salgo, tal vez los confundo porque el tiempo se me acaba y no me alcanza a explicar todo, porque hay mucho para explicar. Pero es fácil, es solamente entender que cuando se habla del Espíritu, cuando tú lees Espíritu, primero se hablaba del Espíritu, del Nous, luego se le agregó el Santo. Cuando se le agregó el Santo, ya la persona empezaron a pensar que era un ser, así como un ser externo a ti. Y no hay nada externo a ti, no hay nada. Todo está dentro de ti. Bueno, lo mismo en Hechos. Aquí, esta sí me gustaría explicar antes de pasar a lo siguiente. En Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario, esto está hablando Esteban, varones hermanos, era necesario, Esteban es el primer mártir bíblico, que fue creado, o sea, que no murió en sí, en la verdad verdadera, no murió, simplemente que lo narran para que el pueblo caiga en la cuenta de que tiene que volverse cristiano. ¿A quién le interesa que vuelvan cristiano? Al emperador. Al emperador le interesa que la gente tenga una sola religión y se da cuenta que esa religión se va a llamar Cristos, Cristólogo, o sea que Cristo es ungido, el ungido. Él quiere hacer una religión mundial. Y entonces aparece el cristianismo. Y ya ponen a este autor diciendo esto. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Escritura es algo que está escrito, o sea, algo que ya había sido escrito. Que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Yo hasta el momento no he encontrado en qué parte David habló de esto. Se perdió. Era algo que estaba oralmente. Porque dice Esteban sabía eso, según este personaje, según como lo ponen aquí a narrar. Eso es igual cuando uno lee el Quijote, que a Sancho se le perdió el burro, y uno sigue leyendo, y luego Sancho aparece con el burro y uno no se da cuenta que ahora lo encontró. ¿Ve? Eso es lo mismo, porque son escrituras, son cosas narrativas, es literatura. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. No hay eso. Pero puede ser de que se haya estado escrito en alguna parte y se perdió. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Y cuando vamos a buscar en la Escritura, ¿dónde dirá eso? Vamos al Salmo 95:7, dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. Está hablando David. Y dice aquí que por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. No lo dijo el Espíritu Santo, lo dijo el que escribió el Salmo. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. ¿Ve? Pero nosotros creemos que lo dijo fue el Espíritu Santo, porque así lo escribió Hebreos, lo entendió de esa manera. Pero ya sabemos que cuando se habla de Espíritu Santo es respiración, no te salgas de ahí. Si tú eres consciente de que respirar, entrar aire, sacar aire, entrar aire, sacar aire, ese es el Espíritu Santo, o sea, esa es la vida, esa es la tomar conciencia, porque tú te estás dando cuenta que metes y sales, ese acto de darte cuenta es que tienes el soplo, tiene el Espíritu Santo cuando te das cuenta. Entonces, al tú leer, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, te das cuenta que eres tú.
Y cuando dice en el Salmo, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz, eres tú. Y en Hechos 28-25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y ahí lanza la profecía. Cuando uno va a Isaías, por ningún lado encuentra que dice que Isaías habló por medio del Espíritu Santo, porque en esa época no se hablaba del Espíritu Santo, o en esos libros no se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se habló muy tarde, o sea, le pusieron santo, fue bien tarde, cuando ya se quiso crear el cristianismo. Cuando se quiso crear el cristianismo ya se estaba en otra época, y entonces se habló del Espíritu Santo. Antes se hablaba del nous, del Espíritu, del nous, del neuma, del ruah, porque era más original, venía más de los originales. Luego le fueron agregando, como tú cuando compras un carro, un Mercedes-Benz, y tú le vas poniendo cositas, y después ya ni te sabe que es el Mercedes-Benz. Muy bien. Ahora, ya te dije, si esto es espíritu, si todo esto es espíritu, entonces ¿por qué tú confundes espíritu con esto? Con actos, con ritos. ¿Están buenos los ritos? Sí, excelentes, maravillosos. Pero ese rito puede ser espiritual o no ser espiritual. Porque si tú eres consciente de que vas a hacer eso, de que es el nous, el neuma, el entendimiento, claro que es espiritual. Pero si tú vas con toda una carga de ritos externos, haciendo esto como cuando compras vas al H-E-B, o cuando vas al mall, o cuando vas a cualquier parte y haces el mismo rito, porque tú haces ritos desde que te bañas, haces ritos, entonces no tiene ningún sentido. Porque son ritos. Tú crees que la espiritualidad es el rito, cuando tu espiritualidad es respirar, sacar, meter, sacar, meter. Y entonces estos son ritos externos. Como este, son ritos externos. ¿Ve? Cuando ponen a Jesús a lavar los pies, es porque se necesita que en el Imperio Romano, los griegos, los de Babilonia y los de Egipto se unan a un solo emperador, a una sola autoridad. Y por eso se crearon todas estas narraciones que vienen de antes. La pasión, la muerte y la resurrección viene de antes. Por eso es fácil para predicarla. Porque la pasión es cuando tú estás en problemas. La muerte, cuando tú estás en pecado. Y la resurrección, cuando tú te levantas. ¿Sí ve? Que hay una forma para uno entender por qué sucedió lo de aquí arriba, por qué nos conviene cambiarlo de aquí abajo. Ahora, si tú eres espiritual desde que naces, te mantienes aquí abajo, en esta parte del despertar, de la resurrección, pues no vas a necesitar pasar por esta muerte ni esta pasión. Pero como dice que todos necesitamos, pues tú tienes que meterte aquí para salir acá. Lo mismo, lo de la muerte y resurrección de Jesús. Vea que todo está fríamente calculado, muy bonito, maravilloso la narración. Todo hecho para que tú te levantes, para que tú despiertes. Todo está hecho. Pero una persona que ya es espiritual, cuando llega a esta parte, se da cuenta que esto no le ayuda a nada. ¿Por qué? Porque no lo necesita, porque ya respira, porque ya está tomando aire, porque ya tiene buenas relaciones con los demás, porque ya tiene buena salud, porque ya es autosuficiente. Pero si está en el caos, claro que esto te ayuda para salir del caos, o para dormirte en el caos, para tener un pañito de agua tibia, ¿sí? Te ayuda muchísimo. Pues todo esto que tú ves aquí, 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 es lo mismo esto. Esto ya estaba, mire, aquí en estas fotos, tú ya la ves, ya existía. Entonces, la religión, la política, la ciencia y la economía son ciencias referentes a nuestra vida en cuanto a la creación, sus componentes, sus movimientos y sus relaciones, para que a través de la observación y la interpretación se pronostiquen los sucesos de nuestra vida. Si es que todo el mundo vive pronosticando la economía,
Uy, va a haber escasez, ya llega lo bueno. No, no va a haber abundancia. Para que tú trabajes. Lo mismo la ciencia. Viene una epidemia, una pandemia. Hay 3 muertos. Cuando hablan de pandemia, para que tú vayas y compres todos los remedios que hay, toda la medicina que hay en la farmacia, dicen que hay una pandemia. Y el mismo periodista dice que se murió uno en la China, otro por allá en Europa, y uno está que se muere aquí en Estados Unidos. Y hay una pandemia. Entonces tú alístaste. ¿Ve? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Y de eso es que te pienso hablar mañana. ¿Cómo esto, los cuerpos celestes, la cosmogonía, los satélites, todo esto se ha usado erróneamente por la astronomía, por la astrología, para tergiversar, o sea, por la astronomía, por la astrología, por la religión, por la Biblia, por la ciencia, y han dejado afuera la espiritualidad. ¿Sí ves? Esto es lo que te quería decir en el día de hoy. Te estoy ayudando. Si tú resistes, porque tienes que aguantarte, tienes que resistir un poco para que despierte, porque es que recuerda que existe el despertar. Cuando tú no quieres despertar y te empiezan ahí a despertar, hay personas, como decían estos días, hay alguien que necesita 10 despertadores porque es muy pesado de sueño, entonces él despierta, te suena el uno, luego te suena el otro, luego te suena el otro hasta que despiertes. Hay personas que necesitan varios despertadores. O la mamá viene y lo llama 1 vez, 2 veces, 3 veces hasta que despierta. Porque uno no lo hace. Entonces tú tienes que ir poco a poco. Para que te caiga el 20, de lo que yo estoy diciendo, y no estoy en contra de nada. Simplemente para que tú disfrutes de esta vida. Y para que cuando seas religioso, cuando seas económico, cuando seas de la ciencia, pues sepas qué es lo que pasa. Simplemente tú despiertas. Despertar. Te levantas, despiértate, levántate, toma conciencia, ilumina tu camino. Este es un caminar que tú vas, entonces tú lo iluminas. Lo iluminas con lo que te estoy diciendo. Ya te dije lo que es la espiritualidad, la base. La espiritualidad es la base de todo. Pero erróneamente, tú confundes la espiritualidad con todo el caparazón, con todas las cosas que te han añadido, que te han agregado. Y no, la espiritualidad es lo más natural que hay en ti. El árbol es espiritual, la planta es espiritual, los animalitos son espirituales y tú eres espiritual. Que la creación es espiritual porque tiene el ruaj, tiene el neuma. Despierta, tú que duermes, levántate. Eso es lo que significa, pero eso es poco a poco, poquito a poquito. Tú resistes, tú vas a resistir, solamente resiste tú y vas entendiendo poco a poco, te van despertando, vas despertando poquito a poco hasta que te ilumina. Pero tiene que uno seguir este camino. Muy bien, tengo otras cositas para decirle, pero eso lo hacemos mañana. Mañana voy a hacer el programa media horita y les deseo que hoy pasen feliz día, pasen este mensaje, compártanlo, estudien también por su propia cuenta, lean, investiguen, averigüen, compartan. Averiguar aquí es pelear, no. Averiguar en Colombia y en otras partes es simplemente investigar. Muy bien. Bueno, por hoy te digo bye bye.